así, como si le hubiera tomado una ráfaga de viento. Y vuela el pilincho, vuela la piririta. En esta hermosa mañana de domingo 12 de julio, semana de la amistad. Semana de la amistad. Hablando de amistad, vienen cayendo ellos, vienen apareciendo. Qué lindo, muy bienvenido. Baisha papene con ello aitera, maitei papene con pende pujarebe asayeya. Es tarde, ya es tarde. Arriba, 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 que hoy es domingo y hay muchas cosas para hacer, para disfrutar con la familia. Entonces, hagamos todo lo que tenemos que hacer temprano. Así tipo 10:30 de la mañana estamos ya listos como para compartir con la familia. Tal vez un almuerzo, tal vez un tallarín, una pasta o por ahí la carnecita de los domingos, que cada vez se hace más escaso ver la costillita en la parrilla, pero hoy es domingo y hoy es un día para pasarlo en familia. Si tenés a tu papá, si tenés a tu mamá con vida, y no podés llegar hasta su casa a visitarla, a compartir un almuerzo dominical, tomá tu teléfono, escribile un mensaje, mandale un audio, ahora que la tecnología te permite. Saludala, Baisha Paneco, ¿cómo amaneciste, mamá? ¿Cómo estás, papá? Qué lindo, tengo deseos de ir tan de yapú yeperae, aunque no estés diciendo la verdad. Tengo ganas de irme, pero bueno, tengo cosas que hacer, mami. Papá, un mensajito no te quita nada. Hoy es domingo, es día de la familia. Y acordate cuando eras gurí, cuando eras guaina, tu papá estaba ahí en casa atendiéndole y tenía tiempo para todos ustedes. Así que ahora, hacete de tiempo, devolvele un minutito, 5 minutos, un audio de 30 segundos. Dedicáselo a tu mamá, a tu papá, si es que todavía están. Y si no están, bueno, hoy es domingo. Si acostumbras a ir a misa, elevale una oración por su alma, en señal de gratitud por todo lo que hicieron. Te dieron la vida, caramba, pucha, te dieron la vida, hermano, amiga. ¿Y cómo vas a estar diferenciado con tu mamá, con tu papá? Cualquier cosa que haya, que hoy, domingo 12 de julio, se apague, que se apague. Tomá el teléfono, haceme caso, tomá el teléfono, mandale un audio a tu mamá, a tu papá. No importa que hayas fallado, no importa que estén distanciados, no importa, hacelo hoy, hacelo hoy. Shaiko Aja Evan de Vejina, yo sé lo que te digo. Hacelo ahora, hacelo ahora. Así es. Bueno, hoy estamos comenzando de manera diferente. En Deikuaimba Erepa, no sé por qué. Pero bueno, no deja de ser interesante esto de llamar un poquito a la reflexión también. Tal vez de 1000 personas que me escuchen hoy, hayan 2 personas nada más que necesitan hacer lo que le estoy sugiriendo. Y los 998 están en paz consigo mismo y con sus padres o con sus hijos y no pasa nada. Pero esas 2 personas, si logré movilizarte hoy, habré cumplido con la tarea específica que tenía para hoy, sin pensarlo, pero ahí está, por algo, o mejor dicho, para algo suceden las cosas, para algo, no por algo, porque cuando uno dice por algo siempre busca un culpable y busca justificar. Ahí está tu cargador, muchísimas gracias por tu cargador. Sí, Cerú, tengo que decirlo al aire, porque si no lo digo al aire la gente no me van a entender. Bueno, así que bueno, muy bien. Hoy es el programa, le corresponde el programa 19 de la temporada 17ª de Guaranita Barandú, que lo hacemos con Jorge Leiva, que está ahí en los controles. Muchas gracias. Hoy estamos trabajando de manera muy especial porque, bueno, estamos ya en la etapa de las finales del torneo FIFA 2026 y, bueno, se están aclarando el panorama. Así que cuando este programa salga al aire...